el doctor Álvaro Edgar Santoscoy García. Ahí hablando un poquito del profesor, más o menos es un investigador universitario, así como consultor en empresas nacionales y extranjeras en seguridad y salud en el trabajo. También capacitador en temas de seguridad e higiene industrial, así como también medicina del trabajo, salud o salud ocupacional. También es expresidente del Colegio de Médicos de la especialidad y también miembro de Consejo Directivo del Consejo Mexicano de Medicina del Trabajo, perito de médico, instructor de certificado por American Heart Association, también capacitador certificado por Conocer, agente capacitador externo con registro STPS, 30 años de experiencia profesional en seguridad y salud de trabajo, y por último también director general CEO en lo que viene siendo servicios en salud ocupacional y protección ambiental. Ahí vamos a estar viendo el tema que va a abordar, que es la prevención y cuidado de la salud integral del personal médico. Así que, doctor, coméntame, ¿se encuentra con nosotros? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nada más si me dan permiso de compartir o terminan el compartir la pantalla del anterior para poder Sí, ahorita le otorgamos permiso, por favor, así denle los permisos respectivos al doctor Álvaro y Y ya. está con acceso ya como coanfitrión para que pueda compartir. Aquí está ya. Perfecto. Pues muy Listo. buenas tardes a todos ustedes. Gracias por la invitación en participar en este tan importante evento. Pues muchas felicidades a todos. Festejamos pues el Día del Socorrista, del Paramédico, de todo lo que es del primer respondiente. Y déjenme nada más para hacer la presentación. Bien, pues una de las cosas que encontramos, el síndrome del cuidador enfermo, que a veces encontramos en familiares que cuidan a personas que tienen una enfermedad crónica. Sí, a veces nos encontramos con este tipo de problema que termina por eh, enfermarse más el cuidador más que el propio enfermo y se deteriora rápidamente. Pues ese tipo de problemas nos encontramos también en el área de los cuidados. Pensamos siempre, el paramédico piensa siempre en cuidar a los demás, en ayudar a los demás, en salvar a los demás, en proteger a los demás, pero curiosamente termina por deteriorarse él y ¿quién lo ayuda? Entonces, encontramos un grave problema en este sentido y esto pues está en la literatura a nivel mundial, no nada más es de mi país, México, sino que es de la literatura mundial. Les comparto, yo desde los 10 años entré a Cruz Roja Mexicana, aquí en mi país, y estuve en el comité de juventud. Los que conozcan de Cruz Roja, bueno, pues hay un comité de juventud precisamente para los que participan primero como menores de edad, pero curiosamente, muy diferente a estas épocas. Yo a los 16 años ya me aceptaron, gracias a un gran líder que tuvimos aquí en Guadalajara, que hizo el cuerpo de rescate el más de los mejores a nivel nacional en aquel entonces. Eh, Me aceptó y desde los 16 años ya participé en el equipo de rescate, alta montaña, acuático y urbano. Era el, el, el equipo pues de rescate. Y ahí vemos que participamos en diferentes tipos de rescate y ustedes no me podrán dejar mentir, en el que encontramos una diversidad de exposición a todo tipo de ambientes, ¿sí? En un rescate puede ser de noche, puede ser de día, puede ser lloviendo, puede ser un clima muy cálido. Salías y no sabías cuándo podías volver. Aquí tenemos una barranca muy grande. A veces salíamos y decíamos, bueno, vamos, lo recogemos y ya para en la tarde regresamos y pues allá nos daban 2, 3 días, ¿no? Eh, en 1992 yo era residente de la especialidad en urgencias médicas y de pronto pues salí a una emergencia médica y regresé 4 días después.
¿Por qué? Pues fue una explosión en donde 13 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, explotó, en el drenaje estaba eh, gasolina, ¿sí? Y explotó, ¿sí? Entonces, pues llegué como residente, dijeron no, que no vaya cualquier médico, un estudiante, sino que vaya un médico residente de urgencias y pues no regresé en varios días, ¿no? Entonces, nos encontramos una diversidad de problemas y de riesgos que pues no lo tenemos contemplado. Pensamos que un rescate acuático va a ser igual y, sorpresa, totalmente distinto, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, que está en el Legado Chapala, que está a unos 50 kilómetros de Guadalajara, pero pues donde muchos han perdido la vida porque precisamente pues hay ramas y hay muchas cosas en el que puede haber algún peligro, no hay, son los objetos abajo, aunque no es corrientes, como por ejemplo en el mar. Aquí vemos exactamente cuando tenía 20 años, en ese mismo mes entré a la escuela de medicina. Sí, estamos en el terremoto de 1985, que fue un parteaguas en México, que a raíz de ese terremoto muy grande que hubo en la Ciudad de México, en la capital del país, que afectó también otras zonas del país, pero lo más fuerte fue en la Ciudad de México. Dominó decenas de miles de muertos, aunque no son cifras oficiales, pero las que conocemos sí son muchísimos más muertos de los que vienen en las cifras oficiales. Y pues curiosamente a los 20 años ya estábamos ahí trabajando en el rescate de víctimas. Y a diferencia de ahora, en aquel entonces, me acuerdo cuando yo del Comité de Juventud pasé a rescates, gracias a un amigo mío, que habló con el jefe, le insistió, aunque algunos no querían porque era menor de edad, pues me dijo, vente el domingo. Y el domingo de entrenamiento, ¿sí? Pues si soportas el entrenamiento, te quedas en el cuerpo de rescate, ¿no? Y parte del entrenamiento fue en una azotea de un tercer piso, aviéntate a un árbol que está junto y te bajas del árbol como puedas y así como vas. No sé si en todos lugares o en otras partes fue lo mismo, pero en aquel entonces no era tomar un curso, un entrenamiento y ya entrabas como equipo. Querías ser bombero, pues vente, bienvenido, ahí está tu chaquetón, tus pantalones, tus botas, ponte el casco y vamos a combatir incendios. Y a través del tiempo es como empezabas y aprendías, ¿sí? En el área de salud y seguridad te contrataban en una empresa y a través del tiempo te ibas aprendiendo a la salud y seguridad, ¿sí? Entonces, ahorita ya no, ahorita ya, qué bueno, se requiere ya un entrenamiento, certificaciones para poder entrar, pero en aquel entonces, bueno, yo entré como socorrista, luego fui paramédico, la primera vez que se empezaban aquí a utilizar en México, en Estados Unidos ya estaban, pero en México en aquel entonces, estamos hablando de los años 80, ¿sí? Que empezaron, y los 90, son los 80 que fue cuando empezaron con lo de los paramédicos, etcétera. Entonces, ya tenías, para ser paramédico, tú ya tenías muchísimas horas y haber participado en ambulancias, etcétera, etcétera. Y eso ha venido permeando a través de una cultura en el que tú te enfrentas a los problemas y poco a poco es como vas obteniendo el conocimiento de experiencias y tomas un curso y tomas un diplomado y luego viene una certificación, etcétera. Y desgraciadamente sigue siendo el pensamiento de muchas personas en el que no hay un entrenamiento, una certificación en unas competencias en particular y ya que eres competente, ya que tomaste, ya que puedes enfrentarte a la emergencia, te enfrentas a la emergencia. Curiosamente, te enfrentas, ¿sí? Y a través del tiempo vas teniendo más y más conocimientos, se vas mejorando en ese sentido, ¿sí? Pero primero te enfrentas a la emergencia. La atención prehospitalaria, entonces, felicidades a todos los que se dedican a esta loable atención, ¿sí? Por el día de hoy, Día Internacional del Socorrismo y del Paramédico. Bueno, la respuesta a una emergencia en el escenario prehospitalario, entonces comprende todas las intervenciones médicas y de transporte realizadas en pacientes que pueden ser algún evento médico o traumático. Y aquí algo muy importante que es fuera del ámbito hospitalario y que es una variabilidad
muy grande de situaciones. Entonces, si decimos es un choque en vía pública, pensamos que siempre va a ser igual, es un choque en vía pública en una ciudad. Pues curiosamente, pues hay mucha variabilidad, ¿sí? Depende del vehículo, depende de la velocidad a la que se enfrentaban, depende si venían transportando algún equipo, depende del tipo de víctimas, de la velocidad en la que iban, etcétera. Es decir, hay una gran variabilidad, ¿sí? Que generan que cuando uno se enfrente a una situación, pues no podemos estar preparados para todo lo que pueda suceder. Quienes realizan entonces esta labor se encuentran a situaciones y escenarios muy variados, muy complejos y no controlados. Es uno de los grandes problemas que cuando hacemos las prácticas y hacemos entrenamiento, bueno, pues está perfectamente controladas las variables en esos entrenamientos, ¿no? Pero lo difícil es enfrentarse a una situación de emergencia en donde vas a encontrarte a veces que es muy complejo y no está controlado. Puede ser de noche, de día, lloviendo, puede ser con viento muy fuerte, puede ser que lleves el equipo o no el equipo adecuado, ¿sí? Que te enfrentes no nada más tú solo, te enfrentas con compañeros que pueden o no estar preparados. No es lo mismo ir un equipo donde están todos perfectamente, son competentes, entrenados, capacitados, emocionalmente estables, que de pronto te encuentras en donde tienes que aplicar incluso primeros auxilios a un compañero o tu vida depende de una persona que a lo mejor no está preparada y en donde tú sientes entonces que hasta tu vida corre peligro porque tu compañero puede ser que no te pueda ayudar en una situación realmente de emergencia, ¿sí? Eh, Tan simple y sencillamente como va un hombre, un paramédico que mide 1,90, pesa 100 kilos de pura masa muscular y va con una compañera paramédico que mide 1,55 de estatura y pesa 53 kilos. Ante una situación de emergencia, no estoy hablando de discriminación, estoy hablando de que hay ciertas competencias que unas personas sí pueden realizar y otras personas no. Esta persona no puede cargar a su compañero, ¿sí? Entonces, esta paramédico es muy difícil que pueda cargar en una situación de emergencia a su compañero. Se está cayendo y lo está deteniendo, por ejemplo, de un segundo piso que resbaló y lo está deteniendo con una mano, pues muy difícilmente va a lograr y se va a someter a un riesgo tanto para el compañero como para esta misma persona. Entonces, estamos hablando entonces que hay una complejidad y una variabilidad muy grande de situaciones, ¿sí? Y no nada más de fuera, sino también internas, ¿sí? Los riesgos que nos podemos encontrar están muy bien ya publicados desde hace décadas, que podemos encontrarnos riesgos de tipo biológico, biomecánico, psicosociales, físicos, riesgos asociados a violencia física y verbal, entre otros. Y eso va entonces a exponer este personal eh, que en el desarrollo de accidentes y enfermedades de trabajo, ¿sí? Y que en muchas ocasiones puede ser de magnitud muy severa y con graves consecuencias. Caracterizar entonces esta labor prehospitalaria plantea muchos desafíos, ¿sí? La atención del paciente varía con cada llamada y a su vez presenta retos únicos dependiendo del estado clínico, la necesidad de cada paciente y el escenario donde se está presentando el evento. Y otro elemento que le vamos a poner ahí de variabilidad. Aunque yo sea yo mismo el paramédico que me enfrento y voy a salir en una ambulancia, yo soy diferente al día de ayer y al de antier y al del mes pasado y al de hace un año. Puede ser que hoy estoy vulnerable. ¿Por qué? Pues porque estoy desvelado, estoy muy cansado, tuve diarrea el día de ayer, estoy preocupado por un problema en la familia, mi hijo está hospitalizado, etcétera. Entonces puede ser que yo no esté en las condiciones óptimas para atender una emergencia, ¿sí? Y puede suceder entonces que aunque me enfrente a una situación de emergencia muy similar a la otra, hoy estoy en desventaja y hoy puedo salir lastimado. Conocer entonces con más detalle estos riesgos laborales de esta profesión, ¿sí? Es muy importante conocerlo para poder diseñar estrategias para mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores de esta área. Para poder traducir en esta atención y proteger al personal paramédico,
pues va en una atención médica de emergencia que sea más efectiva y eficiente, y contribuir entonces a mejorar la calidad y fortalecer los sistemas de salud en el ámbito prehospitalario. Entonces, es algo que esta plática, lo que voy nada más a puntualizar cosas que todos ustedes ya saben, no voy a inventar el hilo negro, voy nada más a puntualizar algunas cosas que a veces se nos va. Hay algo que se llama ceguera de taller, en el que yo, visión en túnel, eso pasa en las emergencias, abro la puerta de la ambulancia y veo el lugar del accidente, veo a la persona acostada en el suelo y me olvido, y es como si fuera una visión en túnel, me olvido de todo lo demás, voy directamente sobre esa persona, no analizo los riesgos que pueda haber y me electrocuto, hay explosión, me cae algo encima, soy atropellado, puede suceder muchísimas, balaceado ahorita ya. En muchos países hay mucha violencia y mucha violencia contra paramédicos, lo vamos a ver más adelante, a personal de ambulancias. ¿Por qué? Porque si tú vas a ayudar a los contras, te conviertes en el enemigo. Entonces, también tratan de quitar la atención médica del enemigo para evitar que se salve, ¿no? Entonces, esta visión en túnel a veces genera muchísimos riesgos. Pasó el caso de un paramédico cerca aquí de Guadalajara, en una ciudad cercana. Se bajó de la ambulancia, fue directamente, había un choque de un vehículo contra un poste, y fue directamente porque la señora estaba gritando, tocó la mano del vehículo para abrir la puerta y quedó electrocutado. ¿Por qué? Porque tan sencillamente no se detuvo a analizar qué había pasado, cayeron los cables, la persona adentro estaba segura de la cuestión eléctrica en ese momento, de la descarga eléctrica, y el paramédico murió por una descarga eléctrica, precisamente por no hacer esa revisión de la seguridad. ¿Por qué no hizo esa revisión de seguridad? Puede ser que sí lo sepa hacer, puede ser que no lo sabía hacer, pero puede ser que no lo hizo porque en este momento no estaba concentrado, estaba pensando en otras cosas, anda con problemas económicos, problemas emocionales, o puede ser que lo vamos a ver más adelante, que incluso ya está en un burnout, está quemado por el trabajo, porque me pagan poco, estoy con turnos laborales muy largos, estoy 24 horas y a veces hasta ya llevo 30 horas de trabajo y no me dejan ir porque el siguiente paramédico no ha llegado, el que me va a cubrir la guardia, etcétera, etcétera. Y pues sencillamente no se hizo en ese momento. ¿Por qué? Pues una variabilidad de problemas. Entonces tenemos que conocer los detalles de estos riesgos laborales para diseñar las estrategias y poder atender efectivamente. Entonces, en este sentido, tenemos la triada ecológica, donde tenemos múltiples agentes de riesgo en las situaciones que nos enfrentamos. Desde el momento en el que yo me subo a la ambulancia, va a haber agentes de riesgo. Y no estamos hablando nada más en el lugar de la emergencia. Desde el momento en que me subo, ya existe un riesgo. Prendo el vehículo y salgo del estacionamiento. Tengo una serie de riesgos a los que me voy a exponer en el camino. Cuando llegue allá, cuando retorne con el paciente, dependiendo de la gravedad del paciente, es lo que voy a hacer. Y llegando también, incluso hay riesgos después. ¿Qué pasa? Desde el momento en que incluso limpio la ambulancia, y es donde vienen los riesgos. Si me corté con una aguja, me piqué con la aguja con el que canalicé al paciente, que se rompió tal frasco y me corté, y a pesar de que traía guantes, pues guantes de látex no sirve para un corte, etcétera. Es decir, que hay toda una serie de riesgos, ¿sí? Y que incluso, aunque pasó la emergencia, puede haber las consecuencias, ¿sí? De tipo psicosocial. Entonces, tenemos agentes de riesgo en una variabilidad muy grande, y eso se da en un medio ambiente que puede ser muy complejo, ¿sí? Y este paramédico que se enfrenta a ese agente de riesgo en un medio ambiente o en medios ambientes muy complejos, necesitamos identificar cuáles son las características individuales de este paramédico, ¿sí? Es decir, piensa que tú ahí en paramédico, ponle tu nombre, por favor.
¿Qué características tienes? No es lo mismo si tienes 20 que si tienes 50 años. No es lo mismo si estás en tu peso o tienes una obesidad grado 3. No es lo mismo si eres sedentario o si te estás entrenando y haces ejercicio. No es lo mismo si tienes una nutrición adecuada, que si es inadecuada y comes cuando puedes y lo que puedas y lo que te alcance. No es lo mismo si tienes un buen descanso, no es lo mismo si tienes el apoyo de tu familia a que si estás al punto de divorcio y si no llegas temprano hoy, ¿sí? Te van a correr de la casa, ¿sí? Y pues estás muy lejos de emergencia y si no llego ya vas a estar preocupado y cómo le hacemos para regresar rápido, porque si no llego al partir el pastel de cumpleaños de mi hijo, es la última y mi esposa ya me lo sentenció, que si no llego, me olvido de la familia, ¿sí? Entonces, no sé si sabían, por ejemplo, que la profesión de paramédico, policía, bombero, son de las más altas riesgos de divorcio. Entonces, tenemos consecuencias psicosociales también muy importantes. Tienes hora de salida, pero no tienes horas de llegada. Que de pronto dices, oye, es que son vacaciones, ya por fin vamos a estar juntos. No, es cuando tenemos el cuidado de la Semana Santa y tenemos que cuidar carreteras y me toca ir a tal parte, a cuidar a la gente que está de vacaciones. Es que es Navidad, no, hombre, ¿quién va a ir a Navidad a su casa? Es cuando más riesgos y no hay permisos y tengo que trabajar en Nochebuena. Bueno, es que tenemos una fiesta el sábado, tenemos la boda de no sé cuánto. Es cuando más accidentes hay. O sea, sábado en la noche y quincena. No, no, no. O sea, no paras en 24 horas de todos los accidentes que hay. Entonces, por eso se habla de una hermandad. ¿Por qué? Porque tienes una familia. Tus compañeros son familia. ¿Por qué? Porque realmente es la familia con la que vas a estar conviviendo más tiempo que tu familia, que tu esposa o tu esposo o tus hijos o tus papás. ¿Sí? Y finalmente son los que vas a continuar. ¿Por qué? Porque hay alto grado de divorcios. ¿Por qué? Pues porque es una profesión en donde si no es también del paramédico, bombero, etcétera, tu pareja, pues termina entonces incomprendiendo y pues no, yo necesito a alguien que sea presente, no nada más alguien que venga a darme las quincenas, salude al niño y se vuelve a ir, ¿no? Entonces, ¿estás en las condiciones adecuadas para ello? Entonces es importante determinar cuáles son las condiciones aquí donde tiene tu nombre. ¿Te has hecho exámenes médicos? ¿Sabes qué grado de salud? Porque estamos hablando de un gradiente de salud. No, no estamos hablando de que si estás enfermo o sano. Estamos hablando de que si estás sano, pero hay que ver qué grado de salud tienes, ¿sí? ¿Estás cercano a una enfermedad? ¿Estás al punto de desarrollar una diabetes? ¿Sí? Con que te malpases, con que tengas una infección, te quiten una muela o tengas una cuestión emocional, es la gota que derrama el vaso y vas a debutar como diabético, ¿sí? O estás ya con hipertensión, ¿sí? Traes arritmias cardíacas, ¿cómo está tu peso? ¿Cómo está la resistencia a la insulina? ¿Tienes algún problema físicamente? ¿Cómo están? ¿Sí? Tus rodillas, ¿cómo están? ¿Sí? Con tanto que llevas de cargar, ¿cómo está tu columna? ¿Cómo están tus rodillas? ¿Estás en buenas condiciones para cargar? ¿Sí? Entonces, es decir, necesitamos identificar cuáles son tus características para poder determinar a los riesgos a los que te vas a enfrentar en ese medio ambiente tan complejo, ¿sí? Para poder determinar cuáles son tus riesgos particulares, los tuyos. ¿Tú qué riesgos tienes para enfrentar a todos esos factores de riesgo a los que te vas a enfrentar en una emergencia? Y esos factores de riesgo estás hablando, ¿sí? En una variabilidad muy grande de situaciones que, bueno, puede ser que tú te dediques nada más a rescate urbano, no andes atendiendo choques, no andas atendiendo, pues sí, si es choque y a lo mejor vas a ir a atender un prensado, ¿sí? Pero puedes haber una variabilidad muy grande, incluso en los vehículos en los que te mueves, no es lo mismo si te vas a mover, ahorita ya se están manejando motocicletas, tanto para paramédicos como para bomberos, etcétera. Ambulancia si es de tipo 1, tipo 2 o tipo 3, si es ambientes acuáticos, alta montaña, en estructuras colapsadas. ¿A qué te vas a enfrentar?
y a los pacientes a los que te vas a enfrentar, porque no es lo mismo de pronto que de pronto una llamada, me acuerdo, a las 2 de la mañana, una viejita, por favor, vengan, ayúdenme, y cuando llegamos, ¿cuál es la emergencia? No, no es ninguna emergencia, lo que pasa es que mi esposo se cayó de la cama y no tengo forma de subirlo a la cama otra vez, ¿no? Y era un esposo de 130 kilos, y pues desde cómo levantarlo desde el suelo, y pues digo, si no avisan, pues vamos gente que a lo mejor no tenemos la condición física para cargar tanto peso, ¿no? Ahorita a nivel ergonómico, a nivel mundial, a nivel laboral, no debemos de cargar más de 25 kilos. Pues es ilógico. Vamos a cargar como paramédicos más de 25 kilos. A lo mejor te va a tocar andar cargando 60, 70, 80 kilos, ¿sí? Porque además vas a andar cargando no nada más con el paciente, sino con el equipo, y llevas el botiquín a la espalda o en un lado, y llevas el tanque de oxígeno, y llevas mucho equipo, además de lo que pesa una camilla y además lo que pesa el paciente, ¿no? Entonces casi necesitamos, como paramédicos, a puros jóvenes de 18 a máximo 30 años, muy bien entrenados, muy bien. Y lástima que no existe esa caracterización biológica, ¿sí? Y entonces nos podemos encontrar con paramédicos de 60 años, obesos, ¿sí? Fumadores, diabéticos, hipertensos, que ya han tenido problema de la espalda, y pues va a tocar a esa persona rescatar a alguien, ¿no? Entonces, pues podrá rescatarlo o van a ser dos los que necesiten el rescate, ¿sí? ¿Qué riesgos tenemos? Por ejemplo, los riesgos biológicos, eso ya estamos muy sensibilizados a estos riesgos, ¿no? El personal prehospitalario, por la misma naturaleza de su actividad, se va a exponer a manipulación directa o indirecta de material biológico. ¿Cuántos de los paramédicos aquí presentes no nos han vomitado un paciente? No hemos tenido contacto con heces o con orina, no hemos tocado, si es traumático, en automático con sangre, si es, aunque no sea traumático, desde el momento en que a lo mejor a la hora de canalizar, pues lógicamente ya tengo contacto con sangre, el paciente me habla, me grita, y me está arrojando saliva, etcétera. Y realmente, ¿cuándo tenemos o qué estándares de seguridad tenemos en ese sistema? ¿Sí? En países de primer mundo, normalmente pues hay ciertos estándares en el que yo no te voy a atender si no tengo guantes, si no tengo careta, ¿sí? Lentes por lo menos, para que no me caiga ningún fluido o me salpique algo a los ojos. Pero cuando realmente, veamos esta imagen, si salta la sangre le va a caer a los ojos, le va a caer a la boca, ¿sí? Etcétera. Desgraciadamente, se ha empezado y no se ha generalizado el utilizar protocolos de seguridad, de bioseguridad, por ejemplo, en el manejo de pacientes, pero no siempre se siguen. ¿Por qué? Porque a lo mejor el estándar está muy bien implementado, pero por cuestiones económicas no se tiene el equipo adecuado, ¿sí? Tienes que usar guantes y pues no hay guantes. Tienes que usar careta, ¿no? Pues es que ya se robaron la careta, se la llevó el paramédico del turno anterior y no hay careta en la ambulancia, ¿no? Y pues tengo que atenderlo. En una ciudad de aquí de mi país, de México, hace 3 años más o menos, un paramédico dio respiración artificial directamente boca a boca a una persona y le salvó la vida. Le dieron, el mismo día, le dieron un reconocimiento por haber salvado la vida, porque era una persona, la víctima era una persona conocida, famosa. Entonces hizo una faramaya, hizo ahí de que me salvaron la vida, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo día que le dieron su reconocimiento, cuando regresó a la base, le dieron su baja, lo corrieron. ¿Por qué? Por no seguir los protocolos de bioseguridad. No puedes dar respiración artificial si no utilizas una mascarilla, ¿sí? Para dar la respiración artificial. ¿Por qué no hiciste con la bolsa de insuflación manual? ¿Sí? No había. Entonces tú tienes que tener tu mascarilla para dar respiración. No la traía. ¿Y por qué diste si dice el protocolo que tiene que utilizar tu equipo de protección? No lo hiciste. Entonces,
Felicidades por haber salvado la vida, pero quedas dado de baja por no seguir los protocolos de seguridad. Entonces, imagínense cómo se siente la persona, ¿no? Dices, oye, pues la verdad, cometiste un error, no seguiste los protocolos. Sí, pero salvé una vida. Entonces, curiosamente, entonces la vida de los demás vale más que la mía. Ese es uno de los elementos en donde se dice siempre, no queremos, los héroes están en los panteones, ¿sí? Queremos gente que ayude, pero los héroes no queremos que des tu vida por otros. Tu vida es muy importante, tú puedes seguir salvando muchas vidas, no la des por una sola vida. Pero bueno, cada persona es distinta, hay personas que no importa, lo van, pero pagan las consecuencias. Y las consecuencias en este caso es, perdió su trabajo paramédico, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar, ¿y qué va a pasar? Pues todos los demás estaban enojados, están que cómo es posible que si ayudo y salvo una vida y me castigan corriéndome, y empieza entonces toda esa frustración que termina minando la salud mental de los paramédicos. Recuerden que tenemos la salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es biológico, la parte física, psicológica, la parte mental, y la salud social. Y entonces hay consecuencias y hay enfermedades y hay riesgos que me afectan en las tres esferas, ¿sí? Entonces, en este sentido vemos y que a veces pasan accidentes, toco fluido, me pico con una aguja y estamos hablando que según las estadísticas, el 60% de los que sufren una picadura no reportan este hecho. ¿Por qué? Porque no quieren someterse a un procedimiento, ¿sí? Porque no quieren someterse a una sanción, ¿sí? Porque no quieren ser juzgados a la hora de investigar el accidente, de por qué te picaste con una aguja, qué sucedió, qué pasó, cuál es el procedimiento que no se siguió, ¿sí? Fue algo que no iba por, sí hiciste el procedimiento, pero aún así fue el accidente, digo, fue de pronto un frenón la ambulancia y pues lógicamente te picaste, ahí pues no depende de ti, o no, si estabas en el lugar, estaba estable, no se había movimiento, etcétera, y tú hiciste algo que pusiste la aguja sin ponerle en un bote de punzocortantes y lógicamente pues o cayó en la camilla, no la quitaste, no la levantaste y a la hora de meter la mano a movilidad del paciente te picaste, ¿no? Entonces, cuando sucede algo así, siempre tenemos que hacer una investigación. ¿Por qué? Porque no es para buscar culpables, es una investigación de un accidente o de una situación, ¿sí? ¿Para qué? Para determinar cuáles fueron las causas, no buscar culpables, es para buscar las causas y generar acciones para que algo así no vuelva a suceder. Pero ¿qué es lo que pasa? No estamos motivados, no se lleva a cabo por ello, nada más es para regañarte y una guardia de castigo y te voy a disminuir, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no seguiste un procedimiento de seguridad o bueno, tuviste el accidente y entonces por eso no reportan. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la práctica. Otra actividad que resulta entonces el desecho de esos elementos cortopunzantes contaminados. No hay recipientes adecuados, ¿sí? No me voy a bajar con el paciente, con la caja y con todo lo que necesito, si una bolsa roja para echar las gasas, etcétera, con sangre, pues todo eso va a quedar y vemos que de pronto parece una carnicería dentro de la ambulancia, ¿no? Cuando ya llega y ahora sí, tardaste 10 minutos en la emergencia y tardaste hora y media en limpiar la ambulancia, ¿no? ¿Por qué? Porque había sangre hasta, ¿y cómo llegó esta sangre hasta dentro ahí de los compartimentos, ¿no? Si están cerrados, ¿no? Utilizar los equipos de protección personal, entonces es fundamental para el control de estos riesgos biológicos, pero a veces se encuentran las dificultades para utilizarlos. ¿Por qué? Porque en la atención, lo primero es el paciente, o sea, prima la vida del paciente. Lo más importante es la vida del paciente. Y entonces mi bioseguridad es menos importante que la vida del paciente. Y entonces, ¿qué hace? Rompo protocolos de seguridad. ¿Por qué? Porque es más importante ayudar, salvar. Y a veces pasa que en los servicios se parece una papa cocida, ¿no? La papa caliente, como el juego ese de la papa caliente. Lo que quiero es rápido, llego, subo el paciente y vámonos al hospital, ¿no? No hago todo el protocolo de llegar, de estabilizar al paciente, etcétera, y ahora sí ya con seguridad lo transportamos al lugar donde debe de ir, etcétera. Y no, lo hacemos casi, casi como papa caliente. En algún tiempo aquí en México estaba Cruz Roja, que es iniciativa privada,
y las Cruz Verde, que era iniciativa pública, cada municipio tenía su Cruz Verde, había una competición entre Cruz Verde y Cruz Roja. Entonces, cuando había un accidente, lo que querían era ganar el servicio, y era así como un orgullo el que llegué 5 minutos o 1 minuto, o ahí van matándose, y uno incluso se metió en sentido contrario para ganarle a la ambulancia del servicio, del otro servicio, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones conlleva a ser situaciones de mucho más alto riesgo y que lo aceptamos normalmente. Lo aceptamos, lo vemos como normal. Y cuando queremos hacer algún cambio, implementar medidas de seguridad, protocolos de seguridad, nos sale con pues esa resistencia al cambio. Y esa resistencia al cambio que ha generado muchos problemas y muchos accidentes. Por no seguirlo, ¿por qué? Porque tú ni habías nacido cuando yo ya lo hacía yo ya lo había hecho así, ¿no? Desde siempre. Estos paramédicos de ahora se cuidan y guantes y, no, en mis tiempos llegábamos bañados en sangre y es más, no nos daba asco, llegábamos y comíamos con las manos llenas de sangre y comíamos nuestra torta, ¿sí? Con manos llenas de sangre y no nos daba asco, ¿no? No usábamos guantes, cargábamos cadáveres en putrefacción y los movíamos así, no importa. O sea, ¿por qué? Porque se sienten muy hombres, se metían a los incendios sin equipo, por ejemplo, de respiración autónomo, etcétera. ¿Por qué? Pues que somos hombres y somos aventados, ¿no? Entonces, desgraciadamente, todavía en algunos quedan resquicios de ese tipo de pensamientos y de ideologías, ¿sí? El no me va a pasar, nunca me ha pasado, todos se accidentan menos yo, etcétera. Y el problema es que cuando sucede, pues en paz descanse, nunca creyó que le iba a pasar. Entonces hay justificaciones, hay de todo tipo. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, no nada más educar. Al que no sabe, hay que capacitarlo, ¿sí? Pero también es motivar, hay que sensibilizar en este aspecto. Ustedes que están en esta profesión, que se dedican a esto, por favor, tienen que pensar, sensibilizarte, que tú eres importante y que tienes que seguir los protocolos, que a veces aunque te tardes tantito en poner tus guantes, pero necesitas esa protección para evitar el daño, ¿sí? Y que no te deje llevar los gritos y la presión y de la víctima o de los demás, que hacen que tú cometas errores. ¿Por qué? Porque te ves presionado con lo que está sucediendo en el medio ambiente en una emergencia, ¿sí? Entonces, para los que son parte administrativos, de los que se encargan de hacer estos procedimientos, los jefes, etcétera, es muy importante generar los protocolos de bioseguridad y dotar al personal de equipamiento y de capacitación. Es muy importante. Se tiene que llevar un protocolo de notificación de todos los accidentes, hacer la investigación y acompañamiento, ¿sí? Para hasta que se identifiquen las causas básicas, ¿sí? Causas administrativas, ¿sí? Y no nada más las causas inmediatas, que a veces es, no siguió el protocolo, es su error. Bueno, pero ¿por qué no siguió el protocolo? ¿Sí? Entonces, a veces hay una técnica de investigación, hay muchas, una es el 5 ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Pues porque no usaba guantes. ¿Por qué no tenía guantes? ¿Por qué no le dieron? ¿Por qué no le dieron guantes? Pues porque no había. ¿Y porque no había los guantes? ¿Sí? Es decir, irse más allá y no nada más es castigar porque no traes guantes, ¿no? Sino irse más allá con ese 5 por qué hasta lograr determinar qué sucedió, ¿sí? Y generar esas intervenciones para evitar que vuelva a suceder algo accidente similar, ¿sí? Y se llama la técnica que es de lecciones aprendidas. Ya sucedió contigo, sucedió esto, se investigó y se determinó las causas y ya se generó un nuevo procedimiento de seguridad. Ahora hay que enseñárselo a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor a otros no les ha pasado, pero tienen que conocerlo para que sepan que puede suceder y lo que tienen que hacer para evitar que suceda. Entonces son lecciones aprendidas, ¿sí? No es para criticar, sino es muy importante promover para que no vuelva a suceder, ¿sí? Se identifica la causa y se genera una intervención.
Otro de los peligros muy frecuentes son los peligros biomecánicos. Problema de cargas. El manejo manual de cargas es muy frecuente y es una de las principales lesiones y causas de baja, por ejemplo, temporal o permanente de personal paramédico. Por la manipulación de los pacientes, ¿sí? Sabemos que hay más riesgos si cargas más de 25 kilos y lógicamente vas a cargar más en una situación de emergencia, ¿sí? Entonces, al cargar y descargar camillas, el rendimiento en la reanimación cardiopulmonar, posturas forzadas, esfuerzos, condiciones anormales de trabajo, porque lo que vas a hacer normalmente no lo vas a tener todo libre y fácil de hacer, sino que va a suceder en situaciones que no es fácil. ¿Sí? Vas a tratar de levantar a un paciente no nada más del suelo en donde no hay ningún obstáculo. A lo mejor vas a levantar a un paciente en un espacio en donde nada más puedes meter los brazos y la posición de la columna en donde te enseñaron que tiene que ser con espalda recta y levantar con las piernas. Es imposible hacerlo. Vas a tener que cargarlo con las piernas rectas y la espalda doblada. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces, eso es uno de los elementos que hay que considerar, que así como va a haber situaciones complejas a las que te vas a enfrentar y vas a tener que dar solución, ¿sí? Porque tienes que salir la emergencia, tienes que atender la emergencia. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida? Que tú tienes que tener un buen entrenamiento, tú tienes que tener un físico acorde para a esas exigencias, ¿sí? Y encontramos paramédicos, no sé, no levanten la mano, por favor, ni digan yo, pero hagan un autoanálisis. ¿Eres activo físicamente? ¿Cómo saber si eres activo físicamente? ¿Realizas más de 400 minutos de actividad física por semana? Es que yo corro 15 minutos 3 veces por semana para estar en forma. Esos son 45 minutos. Sigue siendo sedentario. Un sedentario es quien realiza menos de 200 minutos de actividad física por semana, que te acelere el corazón. Moderado es de 200 a 400 minutos. Más de 400 minutos de actividad física por semana, ya eres activo. Un paramédico necesita ser activo físicamente para evitar, incluso para salvar su vida. Necesitas tener condición física para salvar tu vida en ciertos momentos. Imagínate que te caes y tienes que estar sosteniendo tu cuerpo durante 10 minutos o 5 minutos, o tienes que estar sosteniendo a algo o a alguien durante unos minutos. Si no tienes condición física, si no tienes fuerza, no vas a poder hacerlo y vas a caer o va a caer la víctima o va a caer. Entonces, te estás poniendo en situación por no tener la capacidad física adecuada. Entonces, por favor, tienes que ser activo físicamente porque vas a tener posturas forzadas, esfuerzos y en condiciones anormales de trabajo. Es exigente el trabajo, ¿sí? Y imagínate, eres paramédico, ¿por qué? Porque nos gusta la adrenalina y nos gusta la adrenalina y nos gusta ir en la ambulancia y nos gusta ir a exceso de velocidad y nos gusta pasarnos los semáforos en alto y nos emociona la emoción de que no sabes qué llega y que cuando llega no sabes si hay 1 o 10 víctimas y lo que sucede, eres adicto a la adrenalina. Y entonces, ¿qué pasa? Te sometes voluntariamente a situaciones de riesgo y ese es uno de los grandes problemas que llevan a un daño de la salud biológica, psicológica o social, ¿sí? Adicional a la manipulación con el paciente está cargar los equipos necesarios. Tienes que subir con una camilla, con el equipo de oxígeno, con el desfibrilador y el botiquín, 4 pisos para ir a rescatar a alguien ahí arriba, ¿sí? Y vas a bajar con ese mismo equipo porque qué esperanzas que dejes el equipo ahí arriba. Porque en lo que bajas al paciente te lo tienes que llevar rápido, ni modo que regrese por el equipo. Y si te tardas en regresar, cuidado, ya se robaron tu equipo y te lo cobran a ti, ¿no? Si te lo roban, tú eres el responsable y te lo cobran. Entonces, fíjense cómo estamos sujetos a muchos problemas y muchos riesgos y muchas situaciones que no es tan sencillo pensar en ellos y que vas a someterte a altas exigencias en el que a lo mejor son 2 personas que tienen sobrepeso,
que no tienen capacidad física adecuada, son sedentarios, fumadores, a lo mejor uno de ellos ya es diabético, el otro es hipertenso, ya tiene problema de rodillas, uno ya sufre, tiene problemas de espalda, incluso hasta uno ya tiene una hernia que están viendo a ver si, cuándo lo van a ver, el neurocirujano, a ver si lo operan o no lo operan, y anda trabajando y va a cargar, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Tú a lo mejor estás en buenas condiciones, pero tu compañero no está en buenas condiciones y en cierto momento no soporta y te va a dejar el peso a ti. Y de pronto, al dejarte el peso, de pronto de estar sosteniendo ciertos kilos, pues te dejaron el paciente entero a ti y es una exigencia en donde terminaste lesionado. Entonces, el que el otro esté saludable también significa tu salud. Es responsabilidad también cuidarte tu salud para cuidar a tus compañeros. Sería una negligencia de tu parte que no estés en las mejores condiciones porque vas a poner en riesgo a tu hermano, ¿sí? Porque acuérdense que esto es una hermandad. Vas a poner en riesgo a tu compañero. Y dependiendo de la ubicación de la llamada, la cuestión geográfica de la región, a veces se camina a distancias muy importantes para llegar al lugar del paciente y entonces no puedes andar, a ver, ve, a ver si necesitas la camilla, a ver si necesitas el desfibrilador, a ver si, no, de una vez vas a cargar con todo el equipo. ¿Por qué? Pues porque vas a hacer una caminata muy grande en donde no puede llegar, por ejemplo, la ambulancia al pie del lugar o donde está la víctima, ¿sí? Subir y bajar escaleras, la atención que tienes que hacer durante el transporte. No nada más es que no vas a estar sentado con tu cinturón de seguridad, vas a estar haciendo malabares en tratando de aplicar medicamentos, tratando de hacer hemostasia, tratando de aplicar ciertos controles, exponiendo a la víctima, dando RCP y al mismo tiempo tienes que hacer equilibrios porque la ambulancia está dando frenones, acelerones, da vueltas, etcétera, y pues no estás en una camilla en un asiento con un cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, todo ello significa alto riesgo y por lo tanto tú tienes que estar en las condiciones adecuadas. Como médico del trabajo, en un lugar donde hay personal de emergencia, me pidieron que hiciera una consultoría en un municipio para todo el personal de emergencia y estamos hablando que eran alrededor de 180 paramédicos, nada más paramédicos, me tocó también bomberos, etcétera. Pero nada más eran 180 bomberos y de esos 180 bomberos, el 98% no tenía el perfil biológico, no estamos hablando de la cuestión mental y social, meramente no cumplían con el perfil biológico adecuado para ser paramédico en una gran ciudad. O sea, imagínense, más del 95% no tenían las condiciones para hacerlo. Y siguieron, y les digo, y entonces, ni modo, no los vas a correr, pero ¿qué va a pasar? Pues vas a tener que hacer control de adicciones, bajar de peso, nutrición adecuada, tienes que, entrenamiento, tienes que hacer, o sea, tienes que hacer un cambio total, brusco, de 180 grados en el estilo de vida de cada uno de ellos para poder, en cuestión de un año, mejorar el perfil de la gente, porque esto no se arregla de la noche a la mañana. ¿Sí? Porque el problema es que tiene que ser un hábito, ¿sí? De un estilo de vida saludable y el hábito es a través de la repetición. Entonces, no puedes cambiar el hábito en una semana. El hábito es cambiaste tus acciones y las mantienes a través del tiempo. Entonces, para lograr hacer todos esos cambios, mínimo te tardas entre 6 meses y un año para poder llevar de un punto a otro punto la situación de todo el personal. Entonces, ahí, pues no me toca hacerlo con ustedes, pero por lo menos si ustedes no son encargados de servicio ni tienen que hacerlo, entonces piénsenlo en ustedes. Ustedes tienen que hacer el cambio, tienen que tener entonces esa sensibilización que espero que esta plática sirva para sensibilizarlos a ustedes, no al sistema, no a donde trabajas, no al lugar, o al hospital o al municipio, o a los servicios en los que tú trabajas, ¿no? A ti.
Ojalá te puedas de alguna manera haber logrado a través de esta plática poner esa semillita en ti y decir, ah, caray, no había pensado en esto, tengo que cuidarme, tengo que hacer esto tanto por mí como mis compañeros y que seas tú el que logre hacer un cambio también, motivar a tus compañeros. Oye, ¿por qué? Porque acuérdense que tu salud también depende de tus compañeros. Podrás hacer ese cambio, motiva a tus compañeros, por lo menos al que sale contigo de compañero, ¿no? Ni modo, vas a tener el riesgo cuando esta persona enferme y te mande otro compañero y si es que siempre salen por parejas, ¿no? Pero tienen que tener esa motivación al cambio y por lo menos si no es para los demás, si no es para dar una buena atención, si no es para salvar vidas, bueno, por lo menos por ti, por tu bien, por lograr una mejora en la calidad de vida tuya. Y si te vas a jubilar o te vas a salir de trabajar a los 50, a los 60, a los 70 años, que todavía tengas una vida útil después y no nada más estés en silla de ruedas o ya con alguna lesión o que ya no puedas seguir un estilo de vida adecuado. Todas las actividades tienen una alta tasa de lesiones ocupacionales por los trastornos musculoesqueléticos y se puede documentar una amplia gama de demandas físicas que pueden ser muy difícil de valorar a veces por la diversidad y variabilidad en las llamadas y por las necesidades del paciente. Lesiones de columna, sobre todo a nivel lumbar, son las de mayor frecuencia. ¿Y qué tienes que hacer? Higiene de columna. Tienes que ser activo físicamente, no fumar, tener controlada enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, dislipidemia, ¿sí? Tienes que ser activo físicamente y tener todas las condiciones, verifiquen lo que se llama higiene de columna. Recuerden que la higiene es la rama para prevenir enfermedades. No nada más, no es aseo. Uno piensa que higiene es lavarse las manos y bañarse y lavarse los dientes. Higiene es todas las medidas necesarias para evitar una enfermedad. Entonces, para evitar una enfermedad de trabajo, como lo es las lesiones musculoesqueléticas, tienes que seguir las medidas de higiene. Y esa higiene de columna es desde cómo duermes, ¿sí? ¿Cómo es tu almohada? ¿Cómo es tu colchón? ¿En qué posición duermes? ¿Sí? Desde esos puntos incluso tiene lo que es la higiene de columna. Los ejercicios que tienes que hacer para mantener una columna fuerte y que pueda soportar la alta exigencia que tiene esta profesión. Los pacientes, cuando la agudeza del paciente de su estado de salud afecta demandas clínicas, físicas y emocionales. Entonces, tú percibes si un paciente está en paro cardíaco, tú lo que vas a hacer lo necesario y te vas a exponer a muchas cosas con tal de salvarle la vida, ¿sí? Y vas a tomar medidas extremas y medidas de riesgo. ¿Por qué? Porque en tu mente es prioridad la vida del paciente. ¿Y qué es lo que pasa? Tu salud se puede ver afectada por tomar alguna consideración en ese sentido de que tú te arriesgas por ayudar a tu paciente. No nos vamos a meter en cuestión ética si es válido, no es válido, es bueno, no es bueno, es ético o no ético. Estamos haciendo que lo vas a hacer y si lo vas a hacer, que esté en las mejores condiciones para que tengas el mejor de los desenlaces y salgas sano, ¿sí? Con el orgullo de haber salvado una vida, pero sin haber afectado tu salud. El realizar el proceso de formación del personal es necesario. A veces se entrenan en escenarios de simulación, en situaciones críticas y no críticas, nos puede ayudar. Sabemos que es un escenario controlado y no es lo mismo que en la vida real. Es controlado y vamos a tener varias variables muy bien controladas, pero puede evidenciar tan sencillo desde la forma en la que cargas a un paciente. Desde cómo levantas una camilla, desde ciertas posiciones. Por eso es muy importante tomar incluso videos. Se hacen videos desde cómo bajas de la ambulancia, cómo corres hacia la víctima, cómo lo atiendes, cómo lo estabilizas, cómo lo inmovilizas, cómo lo empaquetas, cómo lo cargas, cómo lo subes a la camilla, cómo lo subes a la ambulancia, cómo lo llevas en la ambulancia, etcétera. Todo eso tomando videos es una parte de la ergonomía muy interesante que utiliza videos, porque ahí te puedes dar cuenta perfectamente bien las posiciones y los actos que a veces son rápidos, fugaces, que no alcanzas a verlos si no realmente vas paso por paso analizando esos videos. Entonces, sí hay que hacer simulaciones,
Ya llevo 10 años de paramédico, o sea, ¿qué me van a andar enseñando cómo cargar un paciente? Pues lógicamente, a veces es más difícil quitar errores, ¿sí? Que generar una técnica nueva, que enseñar una técnica nueva. Sí, entonces, y se van formando, se está actualizando, hay nuevas metodologías, nuevos protocolos, nuevos, en ese entrenamiento y capacitación de nuevos protocolos, irse no nada más a la nueva técnica de si se cambia este medicamento por otro, vas a cambiar el ritmo por otro, o utilizar una nueva solución, o a nueva dosis de tal medicamento, o una nueva forma de hacer, por ejemplo, un control de un sangrado, ¿sí? Hay que irse no nada más a esa técnica nueva, irse a las bases, desde cómo te acercas, cómo cargas, cómo llevas al paciente, cómo te acercas, tienes los protocolos de bioseguridad, lo cargas adecuadamente, estás poniendo en riesgo tu salud de la columna, por control de sangrado, por algo. Entonces, no perder de vista todos estos elementos en aprovechando las situaciones de capacitación o de entrenamiento o de ¿cómo se llama? Examen, etcétera. Y el problema también de la rotación del personal en ambulancias de baja a alta complejidad cambia. Es que yo nada más me dedico un tiempo a traslados y luego a atender emergencias y luego atiendo rescates y luego paso. Ese cambiar también la rotación de las diferentes tipos de escenarios y de tipos de servicio puede disminuir a exposición a altas demandas. Entonces, no es lo mismo que estés en emergencia, que estés en rescate, que estés en traslados, y esa rotación también es muy importante. ¿Por qué? Porque la rotación te va a permitir que no estés todo el tiempo expuesto ante cierta situación. A veces hay situaciones en donde en una guardia estoy en traslados y en otra estoy en emergencias. A la siguiente estoy en traslados y en la otra en emergencias. Entonces, por lo menos esa rotación, es que es muy aburrido una y yo me gusta la otra. Bueno, pero también físicamente, mentalmente y socialmente necesitas también hacer esa rotación, es muy importante también, incluso como, o sea, la multifunción es un elemento muy importante también de prevención ergonómica. Y hay que capacitar en la manipulación, en la mecánica corporal durante todos esos escenarios a fin de mejorar hábitos posturales y disminuir la exposición al peligro como una estrategia de control de riesgos. Te enseñaron las posiciones y cómo proteger tu columna cuando te metes a un vehículo chocado, cuando vas a inmovilizar la cervical dentro de un vehículo a un paciente que está prensado, cuando llegas a atender, es decir, o sea, no nada más es alguien acostado, o sea, es en todo tipo de complejidad y de situación, tienes que entrenar y estar consciente. Y un elemento muy importante que voy a hacer mucho énfasis al final, que es el debriefing, que es al término, y eso en Estados Unidos, sobre todo en personal de bomberos y paramédicos, es muy importante, al término de una emergencia, es una técnica, el debriefing, es una técnica muy importante también de prevención. Te ayuda a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel social. Es decir, se analiza la situación de emergencia, ¿sí? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué riesgos identificaste? ¿En qué riesgos te pusiste? ¿Cómo viste a tus compañeros? ¿Qué riesgos se pusieron ellos? ¿En qué riesgos viste ellos que a lo mejor ellos no se dieron cuenta y tú te diste cuenta? ¿Qué pudieron haber hecho diferente? Y generar las estrategias. Si vuelve a suceder una situación así, ¿qué debes de hacer como prevención? Qué bueno que ahorita no te lesionó, pero en una siguiente sí te puede lesionar, etcétera. No es enjuiciar, no es decir si hiciste una cosa bien o mal. El debriefing no es calificar tu desempeño, es analizar cómo se desempeñó el equipo de emergencias, ¿sí? Y es que, ¿por qué hiciste eso? Pues porque no había guantes. ¿Y por qué no había guantes? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder que alguien vaya sin guantes a una emergencia? Es que tuve que hacer esto porque no había tal o porque no se tenía o porque no sirvió, es que no tenía pilas. ¿Por qué no tenía pilas? O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder algo así en el que no volvemos a salir con un desfibrilador sin pilas? ¿Sí? Y tuviste que estar durante 40 minutos dando RCP, ¿sí?
y pudiste haber sacado un paciente de un paro cardiorrespiratorio aplicando una desfibrilación, pero no tenía pilas y tuviste que estar dando durante todo el traslado RCP, ¿sí? Porque no tenías el desfibrilador, porque no tenía pilas. Entonces te metiste en una situación de riesgo musculoesquelético y metiste un riesgo, porque el paciente mientras más tiempo lleve RCP, menos probabilidad de salir de él. ¿Y por qué? Pues porque no tenía pilas. Entonces, ese debriefing no es castigar ya, guardia de castigo por no haber vigilado las pilas. No, es de que no vuelva a suceder algo así. Esa es la importancia de esta técnica del debriefing, ¿sí? Es una técnica muy interesante en donde se analizan los riesgos y que no vuelva a suceder algo así, ¿sí? Y a veces me dicen, oye, ¿hiciste tal cosa? No, yo no me acuerdo. Sí, hiciste tal. Oye, ¿de veras hice esto? Sí. Ah, caray, yo ni me acuerdo. Yo ni me di cuenta, ¿sí? Ah, pues precisamente tu compañero te puede decir, y no es para castigarte ni para criticarte, es para decir, es que tú hiciste esto, tú brincaste, ni te fijaste, y sí viste que había un cable de alta tensión cerca. No, no lo vi, había un cable caído. No, ¿dónde? No lo vi, ¿sí? Entonces, pues quiere decir que no analizaste bien la escena, te aventaste a lo loco, ¿no? No vuelva a suceder algo así. Entonces, eso es parte importante que se necesita y que tenemos que sensibilizar y hacer muy, muy presente para que no vuelva a suceder algo así. Y genera muchos problemas esta labor, ¿sí? Vean, por ejemplo, en esta imagen. No es por criticar, es una imagen de internet, no tengo idea de qué país es, ¿sí? Pero vean esta persona, ¿sí? El alto riesgo que tiene como paramédico meramente por esa condición física. No estoy diciendo que tenga la culpa. No estoy diciendo que sea una persona floja, que no hace ejercicio y que no tiene control sobre la alimentación. A lo mejor es una persona muy activa, a lo mejor es una persona que cuida muy bien su alimentación y tiene mejor alimentación que tú y yo, y su problema es por ejemplo, un hipotiroidismo o puede tener alguna condición médica que genere ese sobrepeso. No estamos juzgando, ojo, pero meramente en estas condiciones es una persona de alto riesgo para sufrir lesiones. Su jefe está consciente de esos riesgos, ella está consciente de estos riesgos, ¿sí? Están haciendo algo para evitar las lesiones. Yo no digo que la corran, yo estoy diciendo que tiene que tener los cuidados necesarios para evitar un riesgo, para evitar una lesión, para evitar un daño a su salud y un daño a la salud de la víctima y a su compañero. ¿Por qué? Porque puede estar en una condición en la que no pueda resolver una situación más compleja de lo que ha llevado hasta ahorita, hasta ese momento. Entonces, es importante, entonces, se debe de buscar un perfil biológico, perfil de puesto, perfil biológico del puesto, y no es que la persona correa al que no lo tenga, es lograr que todos los paramédicos hagan lo necesario para poder cubrir adecuadamente ese perfil biológico. ¿Por qué? Y perfil psicológico y perfil social, recuerden, es biológico, psicológico y social. Llevar todo lo necesario para que pueda cumplir con ese perfil y por lo tanto tener menos riesgos a su salud. Otro riesgo representativo, ¿sí? Es el riesgo psicosocial. Estrés, agotamiento, fatiga. ¿Quién no ha estado en guardias de 24 horas en donde te toca una emergencia a las 3 de la mañana, en donde no puedes ni levantarte, donde vas dormido si no te toca manejar? Espero que no estabas manejando, ¿no? Donde te dormiste durante el transporte de la emergencia porque estás agotadísimo. Entonces me despiertas cuando llegue, ¿no? Sí, ¿y el chofer cómo iba? El que está manejando la ambulancia, ¿cómo está? También a lo mejor tienes ese mismo personal y va a tener esos microsueños y en ese microsueño se accidentó la ambulancia. Hay exposición diaria a eventos de gran intensidad emocional, carga psicosocial por salvar una vida. Tenemos que actuar con serenidad frente a un entorno social y familiar. Tenemos que dar una respuesta rápida y eficiente. Hay factores como horarios de trabajo, turnos nocturnos, que para empezar, nuestra biología no está hecha para trabajar de noche. Es un riesgo a nuestra salud trabajar de noche, ¿sí? Meramente es un riesgo psicosocial yo trabajar de noche. Con eso ya hay más riesgo de sufrir enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, un infarto,
etcétera, meramente por trabajar de noche. Únicamente por trabajar de noche hay mucho riesgo. ¿Estás preparado para eso? Ah, duermo en el día. ¿Sabes dormir en el día? Porque el dormir no significa que sea reparador y que haya descanso. Si tú dormitas en el día y no es adecuado meramente, si duermes en luz, hay luz en tu cuarto. Si tú estás durmiendo en el día y hay luz, no vas a descansar adecuadamente. Va a ser más corto tu periodo de tiempo y no vas a descansar adecuadamente. No se van a reparar adecuadamente tu estado. No terminaste al 100% de antes de dormir. Después de un descanso adecuado, tienes que haber reparado todo tu organismo y estar en igual condiciones, por lo menos, que antes de haber ido a trabajar antes, ¿no? Y si duermes de día con la luz, no va a haber, no sé, meramente desde cuestión de la melatonina, ya vieron uno de la cronobiología y los problemas de sueño, vieron ya el día de hoy una plática, y los riesgos que se tiene por no tener un descanso adecuado. ¿Sí? Hay mucha evidencia de muchos síntomas de estrés, desde por enfrentar la muerte del paciente, ¿sí? Por atención de pacientes pediátricos. Es que dicen, yo puedo puedo ver morir a un adulto, pero ver morir a un niño no sabes. Ver morir a un niño quemado, o sea, terminas con daño, y muchos terminan por incluso dejar la profesión. ¿Por qué? Pues porque es que no soportaron ver morir a un niño. Se me murió en los brazos, me decían, no me dejes, no me quiero morir, por favor, ayúdame, y se me murió en los brazos. Es una situación de estrés tan importante que muchos terminan por dejar la profesión. Tener recurso y tiempo limitado en la atención. Adicionalmente, las condiciones del escenario potencian una sobrecarga de tensión y repercuten en el organismo. Y va a producir enfermedades de tipo psicopatológicas. ¿Sí? No estamos diciendo que es una enfermedad mental y tú le estás haciendo física. No, es un problema mental que te genera. Te va a aumentar la presión. Puedes tener un infarto por ese tipo de cosas. Puedes tener un sangrado de tubo digestivo por tener una gastritis por tanto estrés que estás manejando. O sea, la mente está conectada al cuerpo y el cuerpo puede hacer que la mente puede hacer que tu cuerpo enfrente y va a afectar tu calidad de vida. ¿Y qué va a pasar con toda esa tensión y riesgo psicosocial? ¿Quién paga los platos rotos? La esposa, los hijos. Llegas de tal grado de estrés que llegan y papi, vamos a jugar. No, ahorita yo no quiero jugar, yo lo que quiero es prender la tele, a ver, nada más a ver, y una cerveza, y yo lo que quiero es desconectarme y olvídate. Y es que ayúdame en la tarea. No, que te ayude tu mamá. Yo ahorita yo no tengo tiempo. ¿Por qué? Se va a afectar a tu calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque tanto riesgo psicosocial incluso te afecta entonces en la esfera psicológica y te afecta en la física, en la psicológica e incluso en la esfera social. ¿Y qué va a pasar con la esposa o el esposo? Pues si nada más vienes a quejarte y a todo eso, ni para qué vienes, quédate allá y aquí no te necesitamos, o vienes bien o ni mejor ni vengas, y tus hijos están esperando para jugar contigo, y si no quieres jugar pero es que no entiendes, yo estoy trabajando. Y empiezan en una serie de conflictos que terminan muchas veces en divorcio. ¿Sí? Entonces afecta la calidad de vida. Se experimentan problemas desde agotamiento físico, ¿sí? Y disminuye la capacidad de entrega a nivel profesional y personal, despersonalización, frustración, falta de realización personal, incapacidad para manejar las emociones propias derivadas de trabajar con traumas de terceros, depresión, desesperanza. Desgraciadamente, la semana pasada nos llegó dentro del grupo de emergencias aquí en mi ciudad, de una institución, que murió fulanito, etcétera, un paramédico. Todos, ¿cómo? Pero si estaba chavo, menos de 30 años, ¿qué sucedió? ¿Qué le pasó? ¿Accidente o algo? No, se suicidó. Desgraciadamente, el suicidio tiene alto prevalencia, ¿sí? En personal de emergencia. ¿Por qué? Por todos estos riesgos, todo lo que genera termina, ¿sí? En el que no vale la pena ya vivir, es yo resolviendo el problema a los demás, pero yo ya no soporto esta vida, yo ya no aguanto, etcétera, y sin la debida atención terminan incluso por la ansiedad y la depresión con todas las consecuencias de incluso hasta la pérdida de su vida, ¿sí? Amenazar su vida. Entonces, y acuérdense que había eventos que pueden ser eventos de estrés postraumáticos.
¿sí? Te puede tocar una explosión, te puede tocar un incendio, estuviste así de morir porque cayó una plataforma, porque... Sí, me pasó, por ejemplo, en el terremoto del 85, hubo varias réplicas y en un edificio a punto de caer, rescatando unos cadáveres, al tercer día volvió a temblar, en donde se cayó otro piso y nosotros estábamos adentro. Yo sentí que me moría. Entonces, ese tipo de cosas puede generar un estrés postraumático, ¿sí? Y que te salvaste por un pelito, ¿sí? Y eso puede generarte entonces con todas las consecuencias de un estrés postraumático. ¿Tienes las herramientas para enfrentar esto? ¿En donde trabajas te ofrecen las herramientas para atender esto? ¿Sabes cómo enfrentarlos? ¿Sabes los problemas que hay? ¿Y sabes cómo prevenirlos y cómo enfrentarlos? Ese es uno de los grandes problemas. ¿Tú lo sabes? ¿Tienes a tu disposición esto? Entonces, hay que promover eso. Hay que promover antes de que otras cosas. Es muy importante este tipo de cosas. Recuerden que problemas cardiovasculares, diabetes, depresión, ansiedad, termina por un sueño reducido, se asocia a un déficit cognitivo significativo. No vas a tener, después de 8 horas de trabajo, va disminuyendo tu capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Personal de urgencias, por ejemplo, yo como urgenciólogo a veces es de fin de semana y estás de fin de semana de urgencias en un centro de urgencias durante 48 horas. Sábado y domingo se llama jornada acumulada, sábado y domingo estás como urgenciólogo en un centro. Después de 8 horas de trabajo, tú no vas a tener las mismas decisiones. Imagínense si llega un accidentado, un familiar accidentado, y yo tengo que atenderlo un domingo a las 7 de la noche, después de no haber dormido desde el día anterior, ¿qué decisiones voy a tomar? ¿Qué errores en mis decisiones voy a tomar? Y eso les pasa a cualquier persona de ustedes después de 8 horas de trabajo. Y si no duermen, peor. Esa fatiga es muy común, ¿sí? Y va a disminuir tu capacidad de razonar, tu capacidad de responder. Va a haber muchos errores y esos errores pueden ser tomar decisiones que arriesgan tu vida. En el que te distrajiste, no viste algo y te accidentaste, tocaste, te electrocutaste, quemaste, etcétera, etcétera, o chocaron, ¿sí? Esos famosos microsueños que generan muchos accidentes, ¿sí? Entonces, es después de haber atendido una emergencia, ese famoso debriefing les puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, en las asociaciones de jefes de paramédicos en Ontario, tienen una guía, ¿sí? Que se actualiza constantemente de cómo ayudar mentalmente a los paramédicos, ¿sí? Y por ejemplo, si tú tienes ansiedad, ahí viene un listado de con quién puedes acudir, etcétera, etcétera. ¿Tienes problema de depresión? ¿Con quién puedes acudir? Oye, es que tengo problemas familiares, es que tengo... Ahí ellos pueden ver y a ver, bueno, qué tipo de servicio requiere, qué atención necesitas y te canalizan adecuadamente. El problema es que en otros países no lo tenemos. Ni siquiera identificamos los riesgos, menos tenemos se puede decir, todos los elementos necesarios para poder hacerlo. Te mandan con el médico y el médico dice, ay, no inventes, o sea, ya llevas 10 años de paramédico, que te andes preocupando por eso, o sea, tú nada más cuidado, ¿sí? Ándale, échale ganas, cuídate, ¿eh? Y ya. Sonríe y la fuerza estará contigo, ¿sí? Nos enfrentamos el paramédico a violencia física y verbal, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos ha tocado que los mismos usuarios, es muy común que la parte de agresiones verbales que la física, ¿sí? Nos encontramos con los familiares, nos encontramos con testigos, nos encontramos incluso con la misma víctima, incluso cuando está, por ejemplo, bajo el estado de alcoholismo, va a haber insultos, provocaciones, agresiones, y ahorita con esto como está la delincuencia, si se te muere el paciente te mato, ¿sí? Sacan una pistola. Si algo le pasa, te pasa a ti, ¿sí? Si él se salva, te salvas tú. Si se muere, te mueres tú, ¿sí? ¿Cuántas veces no ha sucedido ese tipo de cosas, no? Entonces, hay violencia física, violencia verbal, ¿sí? Incluso hasta queman agresiones. En un partido de fútbol aquí en México, mataron un paramédico en un problema entre los hinchas de un equipo y de otro. Hubo una pelea campal entre ellos y mataron en esa trifulca, mataron al paramédico que trataba de ayudar a los que estaban lesionados
¿sí? Lo mataron, precisamente lo mataron en esa trifulca. Y era un partido de fútbol. ¿Sí? O sea, era un partido de fútbol, por Dios. O sea, no era un accidente, un descarrilamiento ferroviario, ni chocó un autobús de pasajeros contra una pipa de sustancias químicas peligrosas, ¿no? O sea, fue una violencia y le tocó estar en medio y lo mataron al paramédico en esa situación. O sea, estamos, me tocó a mí cuando era chavo llegar a un accidente, estaba un muchacho de 16 años prensado en el automóvil, y pues lógicamente en el área de rescate, pues lo que vamos a hacer es sacar, desbaratar con las quijas de la vida, no sé cómo le llaman allá, ¿sí? Con equipo hidráulico, despedazar al carro para poder sacarlo. Y el papá dice, no desbaraten el coche, estoy enojado con mi hijo me robó, tomó el carro sin mi permiso y tienen prohibido desmantelar el coche. Sáquenlo a él como puedan, pero no dañen más el coche. Imagínate, entonces, ¿a qué situación te enfrentas, no? Y volteamos y pues, a ver, la policía, ¿qué hacemos, no? O sea, yo necesito desbaratar, pero me dicen que no, ¿qué hago, no? Entonces, son situaciones en las que se ve vulnerada o te quieren secuestrar para ir a atender a alguien de terrorismo, narcotráfico, algún delincuente herido y te secuestran a la ambulancia y cuidado si no, y si se te muere el paciente, ¿no? Entonces, necesitamos tener todo ese tipo de protocolos, ¿sí? Apegarse, capacitarse, seguir ese tipo de protocolos para evitar esos daños. Incluso el ruido, el estar en situaciones de mucho ruido, la misma sirena, etcétera, puede haber daño auditivo y los accidentes de tránsito. Díganme si no han tenido algún accidente o conozcan algún accidente, sí, porque recuerden que es uno de los riesgos más significativos en términos de mortalidad y discapacidad a nivel mundial. Sí, en un paramédico, el que más riesgo en términos de mortalidad y discapacidad, lesiones son musculoesqueléticas, más problemas de columna en forma individual, pero de que pueda matarlo o que pueda generar con discapacidad, la número uno son los accidentes de tránsitos, ¿sí? Entonces, el mayor número de muertes laborales son por esto. ¿Por qué? Por mantenimiento inadecuado de las ambulancias, altas velocidades, sobre todo cuando hay pacientes críticos, fatiga, esos microsueños generados por extensas jornadas laborales, la imprudencia al volante al realizar maniobras contrarias a las normas de circulación. A veces el problema es que los demás no saben responder ante una emergencia, ante un vehículo de emergencia y hacen acciones que, ¿por qué te me metiste, no? Por Dios, es que me quería meter para poderme salir más adelante, pues ¿para qué te metes en mi camino? Y ya hubo el accidente, ¿no? Y esto lo vemos, es pan de todos los días. Encontramos accidentes de todo tipo, ¿sí? Y quien no conoce compañeros paramédicos que han muerto en un accidente vehicular. Hubo 2 muertos hace, no sé si son 2, 3 meses en una ciudad aquí de México, ¿sí? Que iban personal, en un accidente, llegaron al accidente, ¿sí? Y llegó un tráiler por atrás y los embistió a todos ellos, ¿sí? O sea, es pan de todos los días. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? Tenemos que conocer con más detalle todos los riesgos, y estos son nada más algunos de los riesgos. Estamos hablando que hay riesgos químicos. Si llegamos a una situación de hay una fuga de un riesgo químico, si hay, por ejemplo, balaceras, si hay asaltos, si están activos, por ejemplo, tengo que llegar a ayudar a unos policías y todavía le están en la refriega, ¿no? Si hay desde amenazas de bomba, si es un problema laboral, de tipo laboral, con todo tipo de cosas que puede haber en una industria, que puede ser, hay situaciones muy complejas y que el paramédico va a llegar a una industria y muy diferente si es una minera, si es una química, si es en la construcción, etcétera, etcétera. Y lo peor de todo es que llegamos en situaciones en el que está vulnerable, o sea, no está en las mejores condiciones. Llegamos a ayudar a alguien en donde ya hay daño en la estructura, en donde ya hay daño, por ejemplo, por un incendio, por algo en donde hay un medio ambiente de riesgo, y entonces llegamos en el peor momento, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si conocemos todo este tipo de riesgos, podemos diseñar estrategias para la reducción del riesgo y mejorar la salud y bienestar de los paramédicos para que sea una atención efectiva, eficiente
de calidad y fortalecemos entonces el sistema de salud. ¿Cuál es la herramienta que finalmente yo les recomiendo encarecidamente? El debriefing, ¿sí? El debriefing. Es decir, después de una situación de emergencia, hagan un análisis, determinen toda esa situación, cómo se sintieron, qué hicieron bien, qué hicieron que no era lo mejor, qué pudieron haber hecho mejor y qué van a hacer en adelante para no volver otra vez a cometer esas acciones, esas imprudencias o eso. Eso es lo que puede hacer que a través del tiempo va a haber cada vez menos y menos y menos y menos y menos riesgos, menos problemas, menos acciones. Ahí les va a servir, pero es que yo hice esto. Ah, caray, no tenemos un procedimiento para hacerlo, ¿sí? Entonces tenemos que generar un procedimiento para hacerlo, ¿sí? Es muy común, yo me encuentro, por ejemplo, paramédicos que manejan ambulancias que dicen, es que no debo de usar el cinturón de seguridad porque en una emergencia tengo que bajarme rápidamente. Por Dios, o sea, eso es ilógico, tienes que usar el cinturón de seguridad. Ah, no, es que como personal de emergencia incluso van de banderillas, ¿no? Van en la defensa de atrás y había unos tubos en las ambulancias antes, qué bueno que ya ahorita ya no, ya las quitaron. Pero antes íbamos colgados, o sea, en una emergencia íbamos colgados pisando la defensa, íbamos colgados como si fueran camiones de esos de basura donde va colgada la persona, iban así a las emergencias, así íbamos, ¿sí? Lógicamente ahorita ya no, ya ni siquiera tienen esas, las nuevas ambulancias no tienen eso. ¿Por qué? Porque precisamente a través del tiempo, lógicamente, si vas adentro, tienes que ir con cinturón de seguridad, incluso cuando vas en el cubículo, tienes que ir con cinturón de seguridad, que te lo vas a quitar para hacer alguna maniobra con el paciente, pero si no necesitas hacer esa maniobra, tienes que ir con tu cinturón de seguridad. No va a evitar el accidente, pero te va a evitar lesiones graves en caso de un accidente, ¿sí? Generar espacios de educación continua que generen cambios en comportamiento, en actitudes. Es muy importante esta actitud, ¿sí? Generar esa sensibilización para decir, podemos hacer las cosas mejor, podemos evitar mucho los riesgos, pero necesitas querer, ¿sí? Me tocó ir, por ejemplo, cuando yo era director de Medicina del Trabajo, la Secretaría del Trabajo aquí en Jalisco, me tocó ir a verificar en uno de protección civil y no tenían nada de seguridad en protección civil, no tenían nada de seguridad, no tenían comisión, no hacían nada. Oye, ¿qué pasa? Es que aquí todos sabemos primeros auxilios y todos sabemos atender una emergencia y todo. Espérate. O sea, qué bueno que todos sepan atender una emergencia, pero mi labor es que no tengan esa emergencia. Sabes atender una fractura, lo que yo quiero es que no te fractures. Sabes a detener un sangrado, pero lo que yo quiero es que no haya ese sangrado, ¿sí? Es decir, la prevención, no la atención. Y muchos creen que como eres paramédico, sabes atender la emergencia, pero el problema es que el atender la emergencia es atender la consecuencia de no seguir las medidas de seguridad o los procedimientos de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos que llegar a atender algo si lo prevenimos. Por eso lo mejor es la prevención, pero es la menos importante, menos motivante, menos emocionante, es la más aburrida, es la que yo prefiero, atención de emergencias, etcétera. Sí, pero la parte de la prevención es básica para poder disfrutar de esos momentos de las emergencias, ¿sí? Tenemos entonces que monitorear y evaluar el cumplimiento de los sistemas de la gestión de la seguridad y salud, que es un importante aspecto fundamental en este proceso. Entonces, como consecuencia para ti, no para tu trabajo, para tu empresa, para tu municipio, para tu equipo de trabajo, tú, ¿qué vas a hacer para estar más saludable el próximo año? ¿Qué necesitas para estar más saludable? No para que no te accidentes, no para que no te enfermes. Estoy diciendo para que estés en las mejores condiciones para enfrentar tu trabajo el próximo año. Tienes que dejar de fumar, mejorar tu nutrición, mejorar tu descanso, vas a dejar el alcohol, tienes que mejorar ciertas destrezas, tienes que ir a cursos de capacitación, necesitas bajar de peso, tienes que ejercitarte más, necesitas convivir más con la familia, higiene de columna, actualizarte en procesos seguros de trabajo, procesos seguros, no en la atención, no en los procedimientos de trabajo de atención prehospitalaria, ¿sí? Sino actualización en tus procesos seguros de trabajo. ¿Cómo manejas ambulancia?
cómo manipulas a un paciente, cómo, etcétera. Todos esos. Usar el equipo de protección personal o buscar que mejore el equipo de protección personal, terapia de pareja, higiene de sueño, necesitas más entrenamiento, pedir más y mejor equipo, manejo de estrés, respetar jornadas y turnos de trabajo para que sean adecuados. ¿Cuándo fue tu último examen médico? No que te checaran la presión y todo, no. Es determinar tu física, psicológica y socialmente cómo está tu condición ahorita en este momento para los riesgos a los que te expones como paramédico y ver si eres apto, ¿sí? Estás en las mejores condiciones, tienes capacidad física, capacidad mental y capacidad social para enfrentarte a los riesgos o estás en alto riesgo. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste los exámenes? ¿Sí? Necesitas cursos de especialización porque a veces te toca enfrentar cosas que al ahí se va, ¿sí? Y te toca rescate y te toca transporte y te toca bajar a alguien de un techo. Oye, pero ¿cómo lo voy a bajar si no he recibido entrenamiento en cómo bajar a una persona de un techo? Entonces necesitas entrenamiento de especialización para que puedas seguir los procedimientos seguros para hacer esa tarea y poder ser más saludable. Haz la lista, por favor. Haz la lista y enfócate en ello. Empieza. ¿Cuándo tienes que empezar? Hoy. Ahorita. Necesitas empezar a cambiar para que puedas disfrutar y tener calidad de vida. Y lógicamente, ese es el problema de la prevención. Tenemos que atender el problema antes de que crezca demasiado. Si dejamos que crezca el problema, es decir, si dejamos que te dé diabetes, pues ya es atención de un paciente con diabetes, ya no es prevenir la diabetes. Entonces es mejor, es cómo le hago para que no me duele la columna, cómo le hago para recuperarme de la cirugía de columna. Es mejor prevenir la lesión de columna antes de eso. Entonces, necesitamos atender el problema antes de que crezca demasiado. Si dejamos que el problema crezca, se va a complicar. Si dejamos que ese niño pese 30, 40, 50 kilos, ¿cómo va a salir de la mamá? Por Dios, digo, no, ¿cómo va a caber? No debemos dejar que crezcan los problemas. Necesitamos identificarlos, atender el problema antes de que genere más daño. Pues muchísimas gracias, eso es todo. No sé, si hay alguna duda, alguna pregunta. No sé, Rafael, organizadores, estoy a su... Doctor, buenas noches. Muchísimas gracias. Antes de que nos llenen las interrogantes, excelente exposición. Discúlpeme que no está presente. Por ahí pero estoy pendiente y agradecerle personalmente por aceptar la invitación de participar en este congreso. Muchísimas gracias por ese aporte y por todos los conocimientos que nos brinda. De verdad que estamos muy satisfechos con lo que el día de hoy hemos visto y sobre todo que usted ha cerrado este día con broche de oro. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a dejar a las preguntas, por favor. Sí, buenas noches, doctor Álvaro. Igual, agradecerle por su participación. Muy buena ponencia. Muchas personas están dejando sus preguntas en estos momentos para que usted pueda solventarlos. Eh, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategias y programas de prevención se han implementado con éxito para abordar el estrés, el agotamiento y otros problemas de salud mental comunes en el personal de paramédico? Hay cosas muy personales, hay cosas personales. Entonces, lo primero es, la estrategia es, dentro de los exámenes médicos, determinar la capacidad de la persona, ¿sí? Física, biológica, o sea, la parte biológica, mental y psicosocial para la profesión. Entonces, ver todos los riesgos a los que se enfrenta y determinar en qué condiciones estás para poder enfrentarte. No es muchas veces para ver si puedes o no puedes. Y a lo mejor ya estás trabajando, pero lo importante es para determinar cuáles son tus riesgos particulares, en qué necesitas trabajar para poder atenderlo. Entonces, muchas de las personas, por ejemplo, pueden ser que no tengan, se están sometiendo a estrés, pero yo puedo tener una capacidad para enfrentarme a 2 de estrés. Y si mi trabajo es 5 de estrés, pues mi capacidad está por abajo de la exigencia. Entonces, ¿qué necesito? Necesito entonces
yo en saber cómo entrenarme, en cómo manejar el estrés para poder enfrentarme. Entonces son técnicas de manejo de estrés, de resiliencia, para poder enfrentarme, ¿sí? Porque muchas veces lo que pasa es que el ignorarlo, viene la consecuencia. Entonces, primero saber qué me hace falta para poder enfrentarlo, entrenarme en lo que me haga falta y enfrentarlo. Es decir, si a mí me estresa mucho canalizar, a lo mejor es porque no soy hábil en canalizar. Y ojalá, y voy en el camino y ojalá no me toque un niño, porque si me toca un niño, híjole, si ya estoy nervioso porque es que no sé canalizar niños. Y eso es una generación de estrés, el no tener la capacidad, ¿sí? Para poder resolver un problema, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son lo que necesito hacer y qué me hace falta para hacerlo, ¿sí? Entonces necesito, yo no sé movilizar bien un paquete a un paciente, no sé empaquetar bien a un paciente, no sé bien cómo detener un sangrado, no sé bien cómo dar RCP, no sé bien cómo atender una arritmia cardíaca, no sé muy bien tal. Entonces, si tú identificas algo de conocimientos que te hace falta, identifícalo y hay que someterlo a entrenamiento, capacitación, etcétera. Ver físicamente cuáles son a lo que me enfrento y ver mi capacidad. ¿Puedo o no puedo cargar? ¿Tengo o no tengo lesiones? Y ver cómo enfrentarme, bajar de peso, hacer ejercicio, dejar de fumar, etcétera, para poder enfrentar eso. Si no sé, necesito capacitación. Si no puedo, necesito técnicas de empoderamiento. ¿Cómo le hago para poder? Entonces, eso es lo que necesito saber. Cómo generar mis capacidades, aumentar mis capacidades de acuerdo a lo que voy. Puedo ser un joven de 50 años en vez de un anciano de 25. Es decir, que aunque tenga yo 50 años, yo puedo tener una condición física excelente y puedo enfrentarme a cualquier situación, ¿sí? Si tengo las capacidades necesarias. Y muchas veces lo que pasa es que estoy estresado y ¿qué es lo que hago? Pues como me distraigo viendo películas, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hago en vez de enfrentar el estrés o buscar forma de enfrentarme al estrés, lo que hago es huir del problema. Y lejos de resolverlo, se agranda el problema y me va a llegar las consecuencias. Entonces, tanto a nivel personal como en los sistemas de emergencia, ¿qué tengo que hacer? Identificar perfectamente bien los riesgos biológicos, psicológicos y sociales y determinar cada persona en particular, cada paramédico, con respecto a esos riesgos, qué capacidad tiene, cuáles son lo que necesita trabajar, cuáles son sus áreas de oportunidad y generar ese tipo en forma muy particular. Es decir, esta persona necesita más técnica, conocimientos en tal y tal. Esta persona necesita manejo de estrés. Esta persona necesita bajarle, tranquilizarle técnicas porque él se acelera y tal cosa. Es decir, con cada uno ver sus áreas de oportunidad y trabajar en forma independiente, individual con ellas. Y en la técnica de debriefing ayuda muchísimo esa técnica de final de la emergencia, hacer un análisis sin juicio, sino analizar qué pasó, cómo te sentiste, qué sucedió, qué te faltó, qué pudiste haber hecho mejor y generar nuevos procedimientos. Eso es lo mejor que se puede hacer. Donde yo me cansé es que cargué al paciente 4 pisos y yo me cansé. ¿Qué se necesita entonces? ¿Tienes buena actividad, buena condición física? Pues no. ¿Qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder? Pues me voy a entrenar más, voy a hacer más ejercicios de fuerza, voy a fortalecer columna y Entonces, eso es poco a poco ir mejorando la situación en forma individual y lógicamente en forma de grupo. Es lo que yo le podría hacer. Esos son los que han dado los mejores resultados para poder hacerlo y lógicamente el costo-beneficio es mejor. No es de pronto meter un sistema de cambio a todos igual, no, es ver aquí cuál es el problema. No es lo mismo que todos mis paramédicos son de 20 a 30 años, jóvenes, activos y delgados y físicamente muy bien, a que tengo chile, mole y picadillo, ¿no? Tengo gente joven, gente mayor, obesos, delgados, hacen ejercicio, otros no hacen nada, o sea, será totalmente diferente las condiciones en cada uno de los servicios a los que estén ustedes afiliados, ¿no? Entonces, hacer algo muy individualizado con ustedes. Y el tipo de servicio no es lo mismo, ¿sí? Si es una ciudad rural,
Si es una gran ciudad, una gran metrópoli, los riesgos son diferentes, los accesos son diferentes, la capacitación es diferente, etcétera, etcétera, y la mentalidad es diferente. Bien, tenemos una siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan las organizaciones de servicios médicos de emergencia en la creación de un ambiente de trabajo que fomente la salud y el bienestar personal paramédico? El grave problema que nos enfrentamos es que los servicios de emergencia son muy capacitados en atender emergencias, pero no en la prevención. Entonces nos hace mucha falta la motivación para prepararse en lo que es prevención. Pasa mucho que en los servicios de emergencia el urgenciólogo da consulta al mismo personal. ¿Y qué es lo que va a buscar? Va a tratar de resolver problemas, porque el urgenciólogo resuelve problemas, ¿sí? Entonces, el problema es que queremos un urgenciólogo para medidas preventivas. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, lo que necesitamos es cambiar el chip, ¿sí? Como dicen, ¿necesitan un médico del trabajo en un hospital? No, ¿para qué? Si yo tengo muchos médicos. ¿Y quién cuida de la prevención? No, pues nadie. ¿Por qué? Porque todos los médicos atienden, resuelven problemas, no previenen problemas. Entonces, se necesita una figura o capacitación a alguien, pero se necesita una figura que haga prevención y darle todo el apoyo para que haga su trabajo y darle todas las facilidades para que lo haga. Y quitarse ese chip que en situaciones de emergencia todo mundo se aboca a resolver problemas y no a prevenir los problemas. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué recursos y herramientas están disponibles para los paramédicos que buscan apoyo para su salud mental y bienestar? ¿Y cómo se puede mejorar el acceso a estos recursos? Bien, hay recursos y básicamente pues en forma internacional, ¿sí? Hay que acercarse a lo que es la medicina del trabajo. La medicina del trabajo es la rama de la salud pública que precisamente en grupos poblacionales, que esta sería una población, la población de paramédicos es un grupo poblacional, se utilizan herramientas de la salud pública para mejorar la salud de ese grupo poblacional de paramédicos, entonces, donde se analizan los riesgos y se meten las medidas preventivas necesarias. Entonces, ¿qué recursos hay? Está la Organización Internacional del Trabajo, está parte de lo que es la Organización Mundial de la Salud, están muchas asociaciones, etcétera, de seguridad e higiene. Entonces, hay que acercarse a todo lo que es la prevención, a todo lo que es prevencionistas, a lo que es la salud ocupacional. Y hay diplomados, cursos, etcétera, para irse formando. Si no va a haber alguien que venga de fuera con esa figura ya capacitado, bueno, que alguien se encargue. Y entonces, entre los mismos grupos, por ejemplo, aquí en México tenemos, en todo centro de trabajo tiene que haber una comisión de seguridad e higiene, por norma. En otros países, no sé, la figura de seguridad e higiene laboral en una empresa, en un hospital, en uno de servicios, o sea, ustedes están trabajando, es su cuestión laboral. Entonces, ¿quién hace la figura de seguridad e higiene? ¿Quién está encargado? Porque en todos lugares es obligatoria la seguridad e higiene. Entonces, acercarse a ellos, a ese personal de salud y seguridad, para acercarse y decirle, oye, ¿cómo le hacemos? Y entonces, ese personal de salud y seguridad conoce o preparar a alguien que se forme en esa área de salud y seguridad y que se forme y que empiece a generar todos los protocolos necesarios y que son los pasos necesarios. Reconocer el problema, evaluar el problema, qué tanto problema es, ¿sí? Porque ahí jerarquizamos, hay cosas que nos pegan mucho más que otras y metemos las medidas de control. Entonces se reconoce el problema. Ya ahorita a lo mejor lo primero es reconocer. Ya reconocieron que hay un problema. Necesitan evaluarlo, qué tan problemático es, qué tan grave, qué tanta lesión, qué tan... Y entonces de todos esos problemas hay que jerarquizarlos, cuáles son los más graves y cuáles son los más leves y meter medidas de control. Entonces para esto podemos resolver el problema con esto, pero se requieren recursos. ¿Qué necesitamos hacer mientras? Pues podemos hacer esto, esto y esto para paliar, para mitigar los daños mientras se resuelve definitivamente con tal cosa. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que se organicen, se acerquen a todo lo que es la salud y seguridad y hay cursos, diplomados. En YouTube pueden encontrar muchos canales sobre salud y seguridad, meterse en esa área, identificar los riesgos como paramédicos y entonces trabajar sobre esa área. Y hay libros y hay, ahorita con internet
pueden encontrar la solución, nada más es buscarle. ¿Por dónde? Áreas de salud y seguridad, y de salud ocupacional. Empiecen con esa área y empiezan a ver qué pasa con los servicios de emergencia, ¿sí? Cuáles son los riesgos, qué es lo que tienen que hacer, etcétera. Y puede ser incluso hasta, no es lo mejor el entrenamiento, pero sí buscar, si no, que eso en última instancia, pero si no buscar ayuda, acercarse a asociaciones, etcétera, de salud y seguridad, en asesoría, etcétera, ¿no? Y este tipo de congresos o algo, pues es una herramienta básica para ello, ¿no? Yo creo que es algo muy bueno. Y ahorita ya por lo menos sembramos la semilla, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta. ¿Qué papel pueden desempeñar los compañeros de trabajo y los líderes de equipo en el apoyo a la salud integral del personal paramédico y cómo se puede fomentar una cultura de cuidado mutuo en el entorno laboral? Esa es el entorno organizacional favorable, es increíble. Podemos trabajar, se le llama entorno organizacional favorable, en donde identificando todos esos riesgos y donde decir, todos trabajamos como equipo, y creo que todo el personal de paramédicos, bomberos, policías, etcétera, tenemos esa mentalidad de equipo, que todos somos responsables de todo, igual que los militares, ¿no? Tu vida está en manos de tu compañero y tu compañero pone su vida en tus manos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya tenemos parte del camino andado, ¿sí? Ya tenemos esa sensibilización en el que nos tenemos que ayudar y somos responsables unos de otros. Por lo tanto, entonces, ahora sí determinar qué me hace falta a mí y trabajar en ello, y los demás me van a motivar, pero también mi compañero en qué debe de trabajar y nosotros motivarlo. Si él necesita bajar de peso, no empezar con que, uy, ya vas a empezar con tus dietitas y, ay, mira, y sí, de acá que bajes tus 30 kilos, no inventes y vas a seguir siendo etcétera. Es decir, hay que apoyarlo. Oye, felicidad, no voy a llegar y, oye, ¿no quieres esto? ¿No quieres papitas fritas? ¿Sí? Oye, es que estoy de dieta. Ay, sí, tus dietas, ándale, come. O sea, ayudar a cada uno. Sí, oye, no que ibas a hacer ejercicio, órale, levántate a hacer ejercicio, yo te acompaño para que hagas ejercicio. Sí, es que tengo flojera, no inventes, vamos, órale, vamos a hacer ejercicio, yo te acompaño hoy para que no le dejes, y cuando a mí me hace falta, que yo necesito tal cosa, me va a ayudar él en lo que me hace falta a mí. Entonces hay que fomentar, y algo los líderes de equipo tienen que enseñar con el ejemplo y tienen que supervisar y tienen que motivar. Entonces ahí la labor del jefe del liderazgo que debe tener. Recuerden que la diferencia entre un jefe y un líder es que el jefe te dice qué hacer y el líder te enseña cómo. Entonces, si el líder empieza y vamos a hacer esto y vamos a hacer ejercicio y vamos a aprender a dormir y vamos a bajar de peso y vamos a mejorar nuestra nutrición, aquí nadie va a traer comida chatarra, ¿sí? Nadie va a porque aunque estés delgado, necesitas alimentarte bien. Entonces, vamos a empezar. Ahora, ¿qué es una buena alimentación? Conseguir pláticas. ¿Qué alimentación tenemos? Y desde el líder enseñarles a que vamos a tener una buena alimentación y, oye, ya estás bien hidratado, no te he visto tomando agua. Entonces, el líder como parte del equipo, pero va a jalar a los demás con el ejemplo. Entonces, la labor del líder es fundamental para que los demás. Y si alguien no quiere o alguien se burla de un compañero o algo, el líder puede decir, oye, ¿qué pasó? ¿Sí? Es que se está tardando fulanito, sí, pero su procedimiento de seguridad para hacer tal cosa dice que lo tiene que hacer. ¿Por qué quieres que no lo haga, no? Entonces, el líder tiene que supervisar que se hagan las cosas bien, porque orden dada y no secundada vale pa' pura. Es decir, si se da una orden, se hace un procedimiento y no verifico que se haga, perdido. Por eso la labor del supervisor es fundamental, o del jefe de turno, o del director, etcétera, es fundamental. Pero que haga labor de líder, no nada más. Y ponte a hacer ejercicio y yo te espero aquí, ¿no? Y córrele, ándale, ponte a correr, no. Vamos todos a hacer ejercicio y vamos a hacer esto y vamos a fomentar un clima de mejora continua entre todos, con premios y órale, y el que logre esto y quien baje más de peso y el que ya deje de fumar, lo vamos a invitar a comer y, o sea, que sea el premio el que haga bien las cosas, ¿sí? Y de alguna forma, no castigo, pero sí de alguna forma que la persona se sienta mal por no hacer bien las cosas, ¿sí? Yo pensé que ya habías dejado de fumar y ya te caché que estás fumando. Qué tristeza me da que trataste y no pudiste. Si necesitas dejar, yo te ayudo, pero mientras sigas fumando, qué tristeza, ¿no? No lo regañé, no lo
pero sí lo hice sentir mal de que se comprometió con algo y no lo hizo. Eso puede mejorar de alguna forma y no nada más, ya vieron que fulanito iba a dejar y parece mariquita que no deja de fumar. No, no, no. No hay que ni minimizar, ni discriminar, ni nada. Es ayudar. ¿Qué necesitas para dejar de fumar? ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo hacer yo? Pues tú también bájale al cigarro, perfecto. Yo voy a dejar de fumar para que tú dejes de fumar. Entonces, se facilita ese trabajo en equipo en donde todos somos responsables y todos nos motivamos, ¿no?